Soy la alumna Miluz Carissa y voy a explicar sobre las fases de la mitosis. La mitosis es un proceso de reproducción de las células somáticas. Consiste en la división longitudinal de los cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética de la célula madre. El nucleolo y la membrana celular se distinguen y los cromosomas están en forma de cromatina. En la profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible. En la metafase, los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con dos cromátidas, se alinean en la placa en la metafase. En la anafase, que viene a ser esto, las cromátidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos. En la telofase, que viene a ser la de acá, los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. Y en la citoquinesis, la división en dos células hijas se completa, como podemos ver aquí. Ahora voy a hablar sobre la meiosis y sus fases. La meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas, meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de ellas está compuesta por diversas etapas, profase, metafase, anafase y telofase. Ello amerita un estudio más detallado que ahora les voy a presentar. Meiosis 1, primera división de la célula de la diploide 2N, conocida como reductiva, pues resulta en células con la mitad de la carga genética. Profase 1, el primer paso consiste en la preparación del ADN para devenir dos conjuntos distintos, por lo que el material genético se entrecruza y surge en la célula una suerte de línea divisora. Metafase 1, los cromosomas se ubican en el centro de la célula ecuador y empiezan a separarse. La repartición genética al azar ya se ha llevado a cabo. Anafase 1. Cada arista de ADN tiene un polo de la célula formando dos polos haploides. Telofase 1. La membrana plasmática se separa y se da origen a dos células haploides. Meiosis 2, conocida como fase duplicativa, pues se asemeja a la mitosis. Se forman dos individuos enteros duplicando el ADN. Profase 2. Las células haploides creadas en la meiosis 1 condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear. Metafase 2. Al igual que antes, los cromosomas tienden hacia la mitad de la célula, preparándose para una nueva división. Anafase 2. El material genético tiende a separarse y migrar hacia los polos de la célula, alistando el nuevo proceso de división celular. Telofase 2. Las membranas celulares se separan nuevamente y dan como resultado 4 células haploides, cada uno con una distribución distinta del código genético completo del individuo.